Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta cuarta conferencia en torno a Georgia O'Keeffe, que nos está reuniendo con motivo de la exposición, de la primera exposición retrospectiva de esta gran artista americana en España. Hoy tenemos con nosotros a Clara Marcellán, que es conservadora de pintura moderna en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y además ha sido la comisaria técnica de este proyecto. Todas las exposiciones son complicadas, todas las exposiciones de Georgia O'Keeffe son muy complicadas, lo dije el primer día, pero este ha sido un auténtico desafío por las circunstancias en las que se ha desarrollado el último año. Y Clara ha estado ahí al pie del cañón día tras día, tanto a nivel en las cuestiones más técnicas, más de logísticas, de organización, como en las cuestiones de investigación y contenido. Así que es un inmenso placer para mí, como compañera que soy de Clara, darle hoy voz y escuchar lo que nos tiene que contar. Si la exposición O'Keeffe hoy es tan maravillosa es porque en el equipo que hay detrás ha habido muy buen rollo y eso es gracias en gran parte a Clara, que es, además de una magnífica profesional, una magnífica persona. Muchas gracias, Clara. Tengo que anunciar el título de su conferencia, que es se titula Mujer sobre papel, entre comillas, fotográfico. Es un complemento perfecto a esta exposición porque la imagen pública de O'Keeffe es importantísima y nosotras pensábamos desde el inicio que tenía que tener un papel. Lo que pasa es que no sabíamos exactamente qué papel darle porque no queríamos que conviviese con sus pinturas. Queríamos que sus pinturas tuviesen un lugar en la exposición y que por otro lado se hablase de ese poder que tiene su imagen, no, ella como persona. Y esto es de lo que nos va a hablar hoy Clara. Tenemos, recuerdo, traducción simultánea al inglés en el canal de interpretación y las preguntas las podéis ir dirigiendo, se contestarán todas al final de la charla. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Estoy emocionada, pero con muchas ganas también de empezar. Así que, sin más, vamos al 20 de febrero de 1928. La revista Time publica una reseña sobre las exposiciones de la temporada. La sala estaba llena de gente, que hablaba entre murmullos de asombro. En un rincón de la sala estaba sentada una señora con un abrigo negro de paño, sonriendo como una grave Mona Lisa. Era Georgia O'Keeffe. Su rostro es austero y hermoso, y no posee un abrigo de pieles. Como ya ha comentado Marta, el título de la conferencia de hoy es Una mujer sobre papel fotográfico, y ya ha adelantado la importancia que tienen todos los retratos fotográficos que se hacen de O'Keeffe, lo fascinantes que son. Es una mujer a la que van a retratar algunos de los fotógrafos más importantes de Estados Unidos, que la van a convertir en una figura muy reconocible para todo el público, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en Europa parece que todavía está pendiente que su imagen y su obra sean reconocidas de manera tan instantánea como sucede en Estados Unidos. Así que espero que después de esta hora, cuando vuelvan a cruzarse con la imagen de O'Keeffe, la reconozcan instantáneamente también y vinculen su imagen a la de sus obras, ambas cargadas de un gran magnetismo. Para articular un poco todo este viaje a través de los numerosos retratos de O'Keeffe, he articulado esta conferencia en 3 bloques. El primero de ellos va a profundizar en aquellas imágenes con las que O'Keeffe se da a conocer al público. Esto va a suceder en Nueva York a mediados de la década de 1910, de la segunda década de 1910. Un segundo bloque va a analizar el impacto que tiene Nuevo México en su imagen pública y también en su obra. Y por último, un tercer bloque va a hablar de qué es lo que la convierte en una celebridad, en una persona muy famosa después de que haya cumplido ya los 70 años y hasta el final de su vida, hasta los 98 años, ¿no? cuando fallece en 1986. Quiero que después de esta conferencia
todos tengáis, digamos, un equipaje que os permita disfrutar aún más de la obra de O'Keeffe, y creo que esto va a ser posible ya que sus retratos fotográficos son la construcción de su imagen pública, es una obra de arte en sí. En ellos hay una estética que de alguna manera se refleja también en sus obras, y además ella se va a dejar fotografiar rodeada de elementos que nos van a ayudar también a entender mejor su propia creación artística. Sin más, vamos a pasar al primer bloque, que arrancaría con esta pregunta: ¿con qué imágenes descubre el público a Georgia Keeffe? Pues bien, Georgia Keeffe va a irrumpir en el panorama artístico neoyorquino en 1916-1917, gracias a Alfred Stieglitz, que va a decidir mostrar obras sobre papel del artista. Y el descubrimiento de estas obras sobre papel por parte de Stieglitz, en los que O'Keeffe estaba investigando en formas abstractas y en su propio lenguaje, ¿no?, de formas y colores abstractos, pues bien, este descubrimiento de las obras va a motivar la famosa frase de Stieglitz, que se repite constantemente, de por fin una mujer sobre papel, sobre el papel en el que ella trabajaba. De ahí el juego un poco de la conferencia, porque aquí yo pretendo hablar de la mujer sobre papel fotográfico, ¿no? O sea, de cómo la retratan a ella todos estos fotógrafos. El primero en retratarla de una manera casi compulsiva va a ser precisamente Alfred Stieglitz, que además de ser galerista, también era un fotógrafo muy reconocido ya en ese momento, y que va a convertir a O'Keeffe en su musa y en el centro del gran proyecto del final de su vida, que va a ser un retrato, pero va a ser un retrato un poco especial, porque para Stieglitz el retrato de una persona no podía estar compuesto por una única imagen, ya que una única imagen no podía reflejar cómo es una persona. Entonces, Stieglitz va a fotografiar a O'Keeffe durante unos 20 años y su retrato final va a estar compuesto por más de 300 fotografías. Hoy vamos a ver algunas de ellas. En la imagen de la izquierda podéis ver precisamente una de las fotografías que Stieglitz tomó en 1917 y nos muestra a O'Keeffe pensativa, ¿no?, mirando de reojo, delante de una de las obras que estaba exponiendo en la Galería 291, Alfred Stieglitz. Es un recurso que va a utilizar repetidamente, el de mostrar a O'Keeffe, a la mujer de carne y hueso, delante de sus obras, de manera que las formas de sus obras, de alguna manera, van a asociarse con las formas del cuerpo de O'Keeffe, ¿no?, con sus curvas. Es interesante también cómo las obras a veces van a funcionar como una especie de halo, ya que van a estar a la altura de su cabeza y la van a convertir en una especie de virgen o de Madonna, ¿no? He querido reproducir en esta diapositiva una de las obras que se muestran ahora en Madrid, en las salas de nuestra exposición, que pertenece a la misma serie que la obra que tiene O'Keeffe detrás de su cabeza, es Azul 2, y muestra esas formas sinuosas, biomórficas, que, como decía, sobre ellas se va a proyectar toda la sensualidad que O'Keeffe va a mostrar también, que Stieglitz va a mostrar también en los retratos que haga de O'Keeffe. Y aquí vamos a ver a O'Keeffe con su sombrero, con su vestido negro, con su pequeño cuello blanco. Van a ser elementos muy distintivos de su imagen. Casi siempre que la fotografían, ella va a elegir vestirse de blanco y negro y va a mostrar una imagen muy, muy austera. Es algo que ha estudiado mucho Wanda Korn y hablará de ello en la última conferencia de esta serie, que bueno, es un honor tenerla dentro de esta serie de conferencias, y yo estoy deseosa de escucharla, así que no me voy a detener mucho sobre esto. Pero bueno, no quería dejar de comentarlo, ¿no?, que van a ser rasgos muy distintivos de su imagen, la vestimenta. Y Stieglitz lo que va a hacer en el otro tipo de fotografías que va a tomar de O'Keeffe es desnudarla y mostrarla incluso anulando su identidad. Va a omitir, por ejemplo, la cabeza en esas fotografías. Y les voy a mostrar algunas de ellas. A ver si puedo pasar la imagen, disculpen. A veces se queda un poco parado. Bien. Antes de mostrarles las imágenes que van a ser expuestas
por primera vez, tanto esta que hemos visto de ella ante sus obras, como estos desnudos de los que les hablo, quiero que vean la lista de obras que Stieglitz presentó en 1921 al público. Es una lista en la que hay una sección dedicada al retrato, que es la que ven en la parte izquierda abajo de la imagen, y desde el número 101 al 145 se trata de retratos en los que no se identifica al personaje retratado, ¿no? Verán que se habla del número 101 al 126 de A Woman, una mujer, del 127 al 134 de manos, pies, manos y pechos, torsos y por último interpretaciones. Sabemos, y todos los que fueron a ver esa exposición sabían que la modelo de esas fotografías era la propia Georgia Keeffe, y de hecho esta exposición causaría un gran impacto, un gran escándalo, porque se trataba de desnudos de una mujer que todos conocían, de una mujer que era una artista, que además se rumoreaba que podía ser la amante de Stieglitz. Y el hecho de exponerla así, ¿no? supuso un gran impacto y supuso que, como decía, su imagen pública quedase marcada, ¿no? por estos desnudos y que a la vez denotaban una gran liberación sexual, ¿no? Es algo que además estaba muy en el ambiente, tanto Georgia Keeffe como Stieglitz eran admiradores por ejemplo, de D.H. Lawrence, en cuyas novelas había un gran número de personajes femeninos enormemente libres y liberados sexualmente, ¿no? Y es algo que de hecho ha tratado Catherine Millet en el catálogo de la exposición, en un ensayo maravilloso sobre los paralelismos en la figura de Georgia Keeffe y los personajes femeninos de sus novelas. Pero vamos a volver otra vez a las fotografías. Como decía, fueron expuestas en 1921, generando gran impacto. Aquí podemos ver una foto de los pies a la izquierda, de sus manos y pechos en el centro, y por último esos torsos tan llamativos, ¿no? Esto quedó en el imaginario colectivo, porque de hecho en 1924 Stieglitz volvió a exponer fotos de esta serie, y en aquella ocasión su exposición se estaba celebrando en la misma galería en la que estaba exponiendo Georgia Keeffe. Entonces, aquí la conexión entre el cuerpo de Georgia Keeffe y las obras de Georgia Keeffe era todavía más patente. Y quiero mostrarles unas páginas de una novela gráfica que se ha publicado con motivo de la exposición. Es una novela gráfica que ha escrito y dibujado María Herreros, que se llama Georgia Keeffe, y ella ha recogido esta convivencia de las obras de O'Keeffe con las fotografías de desnudos que se estaban mostrando simultáneamente, ¿no? en aquella galería. No juntas, pero sí, digamos, en el mismo espacio. Y vemos esas formas abstractas que, bueno, esto ocurre, ¿no? con el arte abstracto, que parece que invita mucho a la interpretación subjetiva. Entonces, sobre esas imágenes abstractas se proyectaban todo tipo de mensajes con los que O'Keeffe no siempre estaba de acuerdo, hay que decir. Pero vamos a ver qué más ocurrió en 1922. Un año después de esa primera exposición de las fotografías de Stieglitz, Georgia Keeffe empezó a preparar su siguiente gran exposición tras la que había celebrado en 1917 en la Galería 291, y fue objeto de un artículo en Vanity Fair en julio de 1922, donde se hizo una selección de cinco mujeres artistas. Ella es la que aparece en la parte de arriba de la imagen, y junto a su imagen, que era una fotografía de Stieglitz, como no, o sea, Stieglitz de alguna manera va a monopolizar la manera en la que todos vamos a percibir a Georgia Keeffe con su colaboración, porque ella, siempre se debate, ¿no? Hasta qué punto ella es activa en la configuración de estas fotografías y de esta imagen pública. Pero bueno, como decía, se va a escoger esta imagen de Stieglitz en la que una vez más ella es fotografiada con una de sus obras al fondo, ¿no?
Y se va a hablar de esta selección de mujeres que están caracterizadas por un estilo distintivo y por su marcada individualidad. Junto a la imagen hay una serie de palabras. Hay que decir que O'Keeffe no era muy amiga de acompañar sus obras de texto, porque a veces pensaba que se proyectaban demasiadas cosas sobre sus pinturas y que había que dejar que las pinturas hablasen por sí mismas, ¿no? Con las fotografías va a pasar un poco lo mismo, que inevitablemente ese texto que las acompaña va a hacer que se proyecten muchísimos mensajes sobre su rostro, sobre su apariencia, sobre su imagen pública, ¿no? Y en este caso, las palabras que van a acompañar a su retrato decían lo siguiente. A ver, permítanme que busque la cita. Decían así: su historia encarna la lucha del artista moderno para salir de la mediocridad impuesta por las escuelas de arte, para alcanzar la nueva libertad de expresión inspirada por hombres como Stiglitz. Su trabajo era mediocre hasta que abandonó el realismo académico y descubrió su propio yo femenino. Sus pinturas más recientes parecen una revelación de la pura esencia de la mujer como creadora de vida. Bueno, aquí aparecen dos ideas que me parece que es interesante porque se asocian a su obra y a la vez a su imagen. La idea de libertad de expresión nueva, o sea, de algo original, algo novedoso, algo moderno, y la idea del yo femenino. Se le va a dar una carga muy fuerte a toda su obra y se la va a considerar siempre como una expresión de la esencia femenina. Algo que, bueno, que una vez más es proyectar quizá demasiado sobre su obra, ya que ella no quería que se la presentase como una artista mujer, sino simplemente como una artista, ¿no? Vanity Fair va a dedicar de nuevo un artículo a Georgia O'Keeffe. En este caso va a ser escrito por Paul Rosenfeld, que era amigo personal de Georgia O'Keeffe y de Alfred Stieglitz. Se pasaban muchas veladas juntos en Lake George, el lugar al que iban a veranear, y en la propia Nueva York. Y aquí les muestro el artículo que publica en Vanity Fair, dedicado exclusivamente a ella y a lo que está pintando en ese momento, ¿no? Que son sobre todo pues, esas frutas y esos paisajes de Lake George de la que se la rodea. La imagen con la que se nos presenta O'Keeffe es de nuevo de Alfred Stieglitz. La pueden ver ampliada a la derecha. Es una imagen impresionante que de hecho hemos escogido también para despedir a los visitantes en la exposición. Y es una imagen que también comentó Roxana Robinson en su conferencia dentro de esta serie, porque muestra a una O'Keeffe muy engrandecida. O'Keeffe va a ser fotografiada por Stieglitz a menudo con esta especie de contrapicado que la convierte en un ser grandioso, ¿no? Parece un gigante casi a nuestros ojos, con ese riguroso negro, con su sombrero tan característico también y con ese gesto un poco altivo, ¿no? Quizá, y mirando al infinito como un ser, en fin, inspirado y inspirador también. Vamos a seguir viendo fotografías que fueron publicadas, porque además de que estas fotografías fuesen expuestas en las salas de exposiciones, Stieglitz va a ser una figura muy recurrente, ¿no? en la programación expositiva de galerías y museos, e inevitablemente O'Keeffe va a ser incluida, ya que es la protagonista de una de las grandes obras de Stieglitz, ¿no? Como decía, en esa etapa final. Pero vamos a seguir viendo fotografías publicadas en revistas, que es lo que llegaba al gran público. En 1924 va a celebrarse una exposición en las Anderson Galleries, que, como ya he contado antes, es la exposición de Georgia O'Keeffe que coincide con las fotografías de Stieglitz. Y antes de ver el impacto que tiene en la prensa y de que veamos más fotos publicadas en revistas, quería que se fijasen en esta vista de las salas de exposiciones, en la que se pueden ver una serie de calas en la mitad izquierda de la pared. Es una serie de paneles que quiero que recuerden, porque también van a acabar estando muy asociados a la imagen pública de O'Keeffe. Y tenemos también una obra que voy a marcar aquí con el cursor, que es la abstracción oscura
que tenemos en la exposición ahora en Madrid también, y que les amplío, bueno, para que la vean en color y para que vean las formas y el tipo de abstracción en la que O'Keeffe estaba trabajando en ese momento. Pues bien, esta exposición hizo que O'Keeffe fuese nominada para el Hall de la Fama de la revista Vanity Fair en julio de 1924, poco después de que se celebrase la exposición. La imagen con la que se presenta a Georgia O'Keeffe es, una vez más, un retrato realizado por Alfred Stieglitz. Y vamos a leer las palabras, ¿no?, que están al pie de esta imagen y que una vez más proyectan muchísimas cosas sobre esta imagen que estamos viendo de O'Keeffe, que vamos a ver que sigue las mismas pautas que los retratos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Se la presenta de un estricto negro, con su sombrero, altiva, ¿no? Es una imagen tomada desde un contrapicado. Y vamos a ver por qué se la nominaba al Hall de la Fama, ¿no? Es lo que explican las líneas que están debajo de su retrato. ¿Por qué está nominada al Hall de la Fama O'Keeffe? Porque se está convirtiendo rápidamente en una pintora americana de primera magnitud. Porque ha sido, en todo lo que ha hecho desde los días de la famosa galería de Stieglitz, en el número 291 de la Quinta Avenida, una visionaria de la imaginación y el poder. Pero sobre todo porque en todas sus pinturas, enseñanzas y escritos pone unas cantidades imposibles de analizar de poesía y misterio, por encima de las cualidades más obvias de la decisión y la realidad. De nuevo, hay una serie de ideas que se lanzan sobre ella. Bueno, la figura de Stieglitz parece omnipresente, ¿no?, como uno de los creadores de su éxito, que está como ratificado por esta exposición, ¿no?, que se está celebrando en ese momento. Y la idea de misterio va a ser muy importante también, ¿no? El misterio de su propia persona, sobre la cual la información llegaba de manera muy, muy dosificada, ya que ella no solía hablar de sí misma. Y bueno, esta idea de misterio y la idea de pintora americana. O sea, se va a vincular, ¿no?, a su identidad, va a estar vinculada a lo americano. Pues bien, vamos a seguir. Como he dicho, a O'Keeffe no le gustaba mucho hablar de ella ni de sus obras, pero confiesa en cartas que es consciente de que es algo necesario que se hable de ella, ¿no? Era algo de lo que Stieglitz era muy consciente también, y de hecho va a incentivar que todos los artistas a los que él representaba en su galería se retratasen los unos a los otros. Era una manera muy efectiva y muy atractiva, ¿no?, de hacer conocidos esos rostros, esos artistas de los que él intentaba dar a conocer la obra, a su vez. En este caso tenemos un retrato de Paul Strand, que además de retratarla también va a escribir sobre ella en 1924, justo cuando este mismo año en el que es nominada para el Hall de la Fama de la revista Vanity Fair. Paul Strand va a publicar también un artículo sobre ella, y este es un retrato que le hacen en 1918, maravilloso, y O'Keeffe también le va a retratar a Paul Strand. Es curioso porque la figura humana está prácticamente ausente en la obra de O'Keeffe, ¿no?, pero ella sí que va a retratar a sus seres cercanos, aunque los demás no lo reconozcamos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, quería mostrarles esta acuarela temprana de 1917 que la propia O'Keeffe presenta como un retrato de Paul Strand, ¿no? Vamos a ver que es un retrato totalmente simbólico, es una obra totalmente abstracta, ¿no? Y como decía, solo ella o aquellos a los que ella pues lo confesase podrían reconocer en estas formas y en estos colores el retrato de Paul Strand, ¿no?, lo que Paul Strand significaba para Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe también va a ser objeto, por otro lado, de retratos simbólicos, retratos de este tipo. Y una vez más, en 1924, Charles Demuth va a hacer este retrato de Georgia O'Keeffe. Es el primer retrato que completa dentro de una serie que llama Poster Portraits. Y son retratos en los que
Charles Demuth va a identificar a estos artistas, a sus amigos, a través de objetos que para los retratados tenían un significado especial. En este caso vamos a ver peras, manzanas, plantas, objetos sobre los que O'Keeffe estaba trabajando en este momento, y vamos a ver el nombre de la propia O'Keeffe, que está tratado un poco en la estética de los carteles comerciales que se podían ver en Nueva York en ese momento. De hecho, hay como una especie de flash, ¿no?, en la zona de las Fs y las Es, en la parte superior derecha, y como decía, bueno, pues va a identificar a O'Keeffe con su propia obra, ¿no?, y con los motivos en los que estaba trabajando en ese momento. Vuelve a ser nominada para el Hall de la Fama O'Keeffe. Vamos hasta 1928, que es el año de otra exposición muy importante. En este caso, como en los anteriores, la fotografía con la que se nos va a presentar a O'Keeffe es una fotografía tomada por Alfred Stieglitz. Nos la muestra de perfil, muy altiva, con su pelo recogido, con ese escote marcado por su vestido negro tan característico. Y una vez más le quiero leer las palabras y los mensajes que se proyectan sobre este retrato de O'Keeffe. Vamos allá. ¿Por qué estaba nominada en 1928 al Hall de la Fama de Vanity Fair? Porque es una pintora americana que descubrió Alfred Stieglitz, del que es esposa y que hizo esta fotografía de ella. Porque durante un mes, el pasado invierno, presentó una exposición con un éxito asombroso en las Anderson Galleries, porque su pintura tiene una originalidad que le da una importancia especial. En este caso, el protagonismo de Alfred Stieglitz es bastante notorio, ya que, bueno, en las líneas del comienzo ocupa, como digo, un protagonismo muy especial como figura fundamental para entender el éxito de O'Keeffe. Habla de esa exposición que se ha celebrado en las Anderson Galleries en 1928 y destaca la originalidad de su obra, ¿no?, como un rasgo que la convierte en una figura muy importante. Vamos a ver qué pasó en 1928 en las Anderson Galleries. Pues los visitantes de la exposición podían ver obras como esta, Abstracción Blanca y Abstracción Negra, dos obras que, a pesar de lo austero que pueda resultar cuando uno escucha el título, son obras cargadas de un poco de ese misterio, ¿no?, del que ya se había hablado en alguna de las presentaciones de Georgia O'Keeffe en las revistas, y incluso de una sensualidad, ¿no?, por esas formas que nos llevan a proyectar mucho sobre ellas. Luego hemos sabido que, por ejemplo, Abstracción Negra reflejaba las experiencias y las sensaciones que O'Keeffe tuvo a raíz de una anestesia para una operación. Entonces, ella siempre va a aterrizar mucho sus obras y va a intentar evitar estas proyecciones, ¿no?, de mensajes y de interpretaciones que para ella muchas veces no tenían ningún sentido. Y no me resisto a enseñarles cómo están presentadas estas dos obras en nuestras salas en Madrid. Hemos contado con el préstamo de las dos y el otro día, preparando la presentación, me di cuenta de que las tenemos colgadas exactamente igual a como fueron presentadas en las Anderson Galleries en 1928. Así que aquí las tienen y espero que puedan venir a verlas los que todavía no lo hayan hecho. Pero la gran noticia respecto a esta exposición fue la que anunciaba el New York Times el 16 de abril de 1928. Un artista que pinta por amor consigue $25.000 por 6 de sus paneles. Los paneles a los que se refiere el artículo son las obras de calas blancas, los 6 paneles de calas blancas que ya habían sido expuestos en 1924. Os acordaréis que os pedí que os acordaseis de ellas cuando os mostré esa vista de la instalación de 1924. Y aquí está una de ellas para que la podáis ver en todo su esplendor. Una imagen en color que es tan importante en la obra de O'Keeffe, ¿no?, el color. Pues bien, hoy sabemos
que esta noticia en realidad fue de alguna manera fabricada por el propio Stiglitz. La venta fue real, o sea, O'Keeffe vendió estas 6 calas, pero Stiglitz mandó una carta a Art News diciendo que el comprador era un coleccionista anónimo francés, dándole mucho misterio, ¿no?, a la adquisición. Hoy sabemos que en realidad el que las compró fue el presidente de las Anderson Galleries, la galería en la que se estaba celebrando la exposición, y que las compró para regalarlas a la mujer a la que estaba cortejando en aquel momento, ¿no? En cualquier caso, no deja de ser una noticia que da un montón de fuerza a la imagen de O'Keeffe, ya que la convierte en una mujer capaz de vivir de su arte, que es algo que pocos artistas pueden decir, ¿no? Ya no solo los artistas hombres, por supuesto, muchos no lo pueden decir, pero las mujeres todavía más, ¿no? O sea, los precios por los que se venden las obras siguen teniendo un desajuste bestial, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos a Georgia O'Keeffe convertida en una artista de éxito que vende sus obras por unos precios altísimos, y va a ser algo de lo que se va a hacer eco el New Yorker cuando un año después publicase un perfil sobre O'Keeffe, ¿no? Tienen la página de ese artículo en la imagen de la derecha, y la imagen de la cala, de una de esas calas, ¿no?, con las que había conseguido tanto éxito en su exposición de las Anderson Galleries, va a ser vinculada a O'Keeffe. Se la va a mostrar sosteniendo la cala. Les voy a poner una imagen en la que lo vean un poquito mejor. Aquí la tienen. Se trata de una caricatura que hizo Miguel Covarrubias, un amigo de O'Keeffe y de Stiglitz, y la va a mostrar de una manera muy estilizada, con todos esos rasgos que la hacían muy reconocible, ¿no? La va a mostrar con su pelo recogido, con ese cuello descubierto, su negro, que, como digo, la va a identificar, y con esa cala estilizada, que de alguna manera es un reflejo de su propia figura estilizada, ¿no? Miguel Covarrubias es una figura muy, muy interesante, porque va a unir de alguna manera los dos mundos de O'Keeffe a partir de 1929. En abril-mayo de 1929, O'Keeffe va a iniciar un viaje a Nuevo México, que la va a tener allí durante casi 4 meses, y va a ser un descubrimiento o redescubrimiento de un sitio que ya había visitado anteriormente, pero con el que se va a fascinar y al que va a volver de manera recurrente. Es en esa ocasión cuando va a coincidir con Miguel Covarrubias, y con otro fotógrafo que va a jugar un papel muy importante también en la configuración de su imagen pública, que es Ansel Adams, otro personaje que entrará en este círculo de O'Keeffe y de Stiglitz. Así que vamos a pasar al segundo bloque. ¿Qué impacto tiene Nuevo México en la imagen de Georgia O'Keeffe? Pues bien, hay varios factores que van a hacer que la imagen de Georgia O'Keeffe cambie bastante, ¿no? Con estos viajes a Nuevo México. En primer lugar, va a ser un sitio al que nunca la va a acompañar Alfred Stiglitz, así que nunca la va a fotografiar allí. Van a ser otros los que la fotografíen en este nuevo escenario, que además tiene unas características muy, muy especiales, ya que es una zona muy desértica, que tiene una geografía espectacular, y en la que ella va a descubrir nuevos motivos y una nueva fuente de inspiración para su obra. También va a recobrar de alguna manera cierta independencia, cierta soledad que había perdido en los años en los que estaba en Nueva York, y que alternaba con estancias en Lake George, y en los que siempre estaba rodeada de gente, ya que Stiglitz era una persona muy, muy sociable, y bueno, pues compartían numerosas veladas con todos los amigos que acudían a visitarles. Vamos a pasar a la siguiente imagen que quería compartir con ustedes, porque aunque Stiglitz no la acompañase en esos viajes a Nuevo México, sí que hay numerosos elementos de esos viajes a Nuevo México que van a acompañar a O'Keeffe de vuelta a Nueva York,
y a Alec George, una de las cosas que va a hacer O'Keeffe cuando llega a Nuevo México es aprender a conducir, ya que para poder moverse por allí y para poder verdaderamente ser libre y tener libertad de movimientos allí, era imprescindible poder conducir un coche. No solo va a aprender a conducir, sino que se va a comprar un coche. De nuevo, una señal, digamos, de poder, ¿no? De poder adquisitivo y de empoderamiento, ¿no? Al ser dueña de sus propios movimientos. Y aquí la vemos en una fotografía tomada por Stiglitz en 1932, que además se titula Georgia O'Keeffe tras su regreso de Nuevo México. Es una imagen en la que la va a retratar delante de un coche, precisamente, ¿no? ese nuevo símbolo de poder y de independencia para O'Keeffe, y en la que vamos a ver a una O'Keeffe con una mirada de autosuficiencia y de satisfacción total. Va a seguir vestida de ese negro impoluto, con su pelo recogido, pero algo parece que ha cambiado, ¿no? en su mirada, con esa media sonrisa y bueno, es una imagen que además, curiosamente, va a ser elegida para un nuevo artículo de Vanity Fair, publicado en 1932. Pueden ver la imagen que está recortada, no es la imagen grande de la fotografía original de Stiglitz, y la vemos aquí, donde estoy señalando con el cursor. Este reportaje incluía además una serie de obras de O'Keeffe que eran reproducidas en color, algo que, como decía, es muy, muy importante en su obra y que no era muy habitual en la prensa en aquel momento, ya que eran procedimientos que ya cada vez estaban más generalizados, pero eran costosos y bueno, no era lo más habitual. ¿Y cuáles son las obras que se van a publicar en este reportaje? Pues obras marcadas totalmente por esos viajes a Nuevo México, ¿no? Por los huesos que recogía en sus paseos por el desierto, que de hecho muchos de ellos los va a llevar de vuelta a Nueva York para poder seguir trabajando sobre ellos durante los inviernos. Y esos paisajes con esas formaciones tan sinuosas y de colores tan impresionantes, ¿no? En Nuevo México, como vemos en el paisaje de arriba. Como les decía, Ansel Adams se convertiría en un gran amigo de O'Keeffe y ambos compartirían la fascinación por Nuevo México. En 1938 la revista Life, que va a ser una revista muy generosa con el aspecto gráfico de la publicación y que va a mostrar imágenes a todo color y exquisitas. Pues bien, la revista Life va a pedir a Ansel Adams que haga fotos a Georgia O'Keeffe en Nuevo México. Una de las fotos de esa serie es la que ven en la página de la izquierda y muestra a O'Keeffe como una vaquera, prácticamente, manos a la obra, recogiendo esas carcasas de animales muertos que a ella le van a fascinar, que nunca va a asociar con la muerte y de hecho los va a convertir en un arte vivo, ¿no? como dice el titular de la revista. Y va a incluir de nuevo imágenes como esta del cráneo con una rosa que ya había sido publicada en la revista de 1932 que hemos visto en la diapositiva anterior. Su imagen va a estar vinculada de una manera muy fuerte a todos esos elementos de Nuevo México, como digo, y la vemos con esas calaveras. Luego en su estudio de Nueva York. Las fotos que ven abajo son fotos en las que se nos presenta O'Keeffe en su estudio de Nueva York, donde había trasladado todos estos elementos de Nuevo México. Y no me he podido resistir a mostrarles el paralelismo que ya vieron algunos periodistas cuando inauguramos la exposición de O'Keeffe aquí en Madrid con una película que se estrenó este año, se llama Nomadland. Muchos de ustedes probablemente la habrán visto. Es una película que además ganó muchos Oscars este año y cuenta la historia de una mujer que decide vivir en soledad en una furgoneta y en una comunión constante con la naturaleza, ¿no? Es verdad que bueno, el contexto de ambas es muy distinto,
pero bueno, les traigo imágenes de dos de los pósters promocionales que se hicieron de la película. A la izquierda pueden ver a Georgia O'Keeffe en el Black Place, un lugar muy remoto, en una zona en los Badlands, en las Tierras Malas, que es el mismo sitio en el que aparece Frances McDormand, la actriz protagonista de la película, a la derecha. Y ambas bueno, pues aparecen rodeadas de ese paisaje impresionante, ¿no? Durante una de esas acampadas que en el caso de O'Keeffe eran muy recurrentes y a las que eran muy exigentes también, ya que el clima en el Black Place era muy duro, había tormentas de tierra, el clima era muy frío por la noche, muy caluroso por el día, y nos da cuenta de la fortaleza, de la decisión, ¿no? Y de la entrega de O'Keeffe a su trabajo como pintora, como creadora, y a ese afán por fundirse con la naturaleza que le rodeaba, ¿no? Aquí otra imagen más de la película, en las que se las ve caminando, en esa rutina que O'Keeffe tenía casi a diario, y en este caso en una imagen preciosa de Todd Webb en la que O'Keeffe lleva una cámara. Pero hay otro factor que les tengo que comentar, que va a ser muy importante en el cambio de la imagen de O'Keeffe, y es que a partir de 1937 Alfred Stieglitz va a dejar la fotografía. Stieglitz era bastante más mayor que O'Keeffe y bueno, en ese año decide dejar de fotografiar. Sin embargo, O'Keeffe ya era una parte indispensable, ¿no? Cuando cualquiera hacía un repaso de su trayectoria, y en todos los reportajes o artículos que se escriben sobre Stieglitz, la figura de O'Keeffe va a aparecer, ¿no? La vemos abajo, a la izquierda, en un artículo de Vanity Fair de 1935, en las que las imágenes con las que se abre el artículo son precisamente ese retrato de O'Keeffe con una de sus obras detrás, o esas manos del artista también aisladas del resto de su cuerpo. O en las imágenes que vemos a la derecha, vemos a una O'Keeffe también retratada por Stieglitz en los años 30, en una imagen de nuevo casi monacal, ¿no? Parece como una monja, O'Keeffe, con esa especie de manto negro que cubre su cabeza. En 1945, un año antes de la muerte de Stieglitz, él y ella serían fotografiados por un fotógrafo que estaba muy especializado en el mundo de las celebridades, de los famosos, Cecil Beaton. Los va a fotografiar en la galería en la que se estaba presentando la obra de O'Keeffe ese año. Y bueno, es una imagen también muy marcada, ¿no? por ese carácter austero de ambos, vestidos de negro, mirando de perfil, y con la que de alguna manera quiero cerrar este bloque dedicado a esa configuración, ¿no? A esos pequeños cambios o grandes cambios en la figura de O'Keeffe durante los años 30 y la primera mitad de los años 40. Vamos a pasar al tercer bloque, que la convierte en una celebrity pasados los 70 años. En el año 46, el año que muere Stieglitz, se celebra una retrospectiva de la obra de O'Keeffe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Va a ser la primera retrospectiva de esta magnitud que se dedique a una mujer en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con lo cual va a marcar un hito fundamental para ella. Va a pasar un periodo muy intenso en Nueva York también, ya que va a gestionar todo el legado de Stieglitz, incluidas las fotografías que había hecho de ella misma. Y van a ser muchos los que bueno, se empiecen a interesar mucho en su figura. En este momento también van a empezar a publicarse cada vez más revistas de corte un poco más popular, de lo que hoy llamamos lifestyle, revistas de interiorismo, de decoración, y aparte de revistas con una parte gráfica muy importante, como Life, que ya hemos visto, o como la revista Vogue, que era la revista para la cual Cecil Beaton les había
les había fotografiado ya en 1945. Y he querido traer esta imagen que me parece muy, muy cercana y muy simpática y que rompe a lo mejor ese carácter tan sofisticado, ¿no?, de las imágenes que hemos visto hasta ahora en muchas de las ocasiones. Y nos muestra a Georgia O'Keeffe leyendo una de esas revistas en las que ella podía aparecer perfectamente, ¿no? O sea, es la idea de cómo el público se podía acercar a ella, ¿no? Esta imagen la verdad es que lo refleja muy bien. Es una fotografía que publicó Linda Grasso en un artículo que apareció en 2013, en el que analiza toda la correspondencia de los fans que recibía Georgia O'Keeffe. Recibía cartas constantemente de la gente más variada. Había un interés muy grande por parte de artistas. O sea, por ejemplo, sabemos que tuvo correspondencia con Yayoi Kusama, con la hoy archiconocida Yayoi Kusama, pero también le escribían amas de casa, por ejemplo, que encontraban en ella un modelo de inspiración, de fortaleza, de independencia, de creatividad y van a incidir mucho en lo presente que está en sus vidas, ¿no? Van a contar, por ejemplo, en algunas de esas fans, en sus cartas, cómo han recortado las reproducciones de las obras de O'Keeffe, de las revistas, y las tienen pegadas en los corchos de su casa o en los frigoríficos. De manera que, si bien cuentan que a lo mejor nunca llegarán a ver las obras originales de O'Keeffe en un museo, sí que las tienen muy, muy presentes en sus vidas, ¿no? Y O'Keeffe era a su vez incluida en estos reportajes en los que se reproducía sus obras y cómo no se reproducía su imagen, que era una imagen tremendamente atractiva y magnética y muy característica y que, como he contado al principio, sería muy reconocible para todo el mundo, ya que además O'Keeffe era súper consecuente y esos rasgos que hemos estado viendo, la vestimenta negra, el pelo recogido, unas líneas muy sencillas en toda su ropa, van a perpetuarse a lo largo de toda su vida y en todas esas imágenes que el público podía ver de ella. Uno de los que la retrató en 1948 fue Irving Penn, en un encargo de Vogue, de la revista Vogue, que quería crear una especie de archivo con personajes célebres. Va a retratar a actores, a escritores, a artistas, y los va a retratar a todos de una manera muy peculiar. Va a invitarles a su estudio y va a crear este espacio, ¿no?, como con dos paneles, ¿no?, en los que va a arrinconar casi a sus modelos. O'Keeffe se prestaba a ser fotografiada. Ya en 1922, una de las cosas que va a contar de sí misma es que ha sido fotografiada mucho y, como dice Ariel Plotek en su ensayo del catálogo, es decir bastante poco. O sea, fue fotografiada, si en 1922 decía que había sido fotografiada mucho, los años que quedaban, ¿no?, de posar ante cámaras, bueno, eran muchísimos. Pero siempre va a poner condiciones. O sea, va a dejar que la guíen, pero, por ejemplo, cuentan que pedía que por favor no la sacasen sonriendo en algunas de las imágenes, ¿no?, manteniendo un poco ese aura de misterio, casi y de solemnidad que va a caracterizar muchos de sus retratos. Aquí la vemos, como digo, arrinconada y la vemos empequeñecida de alguna manera, ¿no?, frente a esa grandiosidad que nos transmitía Stieglitz con los contrapicados, ¿no?, con esas imágenes en las que se nos muestra a una O'Keeffe grandiosa. Irving Penn la va a empequeñecer y bueno, me pareció muy, muy significativo lo que contó Roxana Robinson el otro día cuando dijo que una de las cosas que la sorprendió la primera vez y la única vez que conoció a Georgia O'Keeffe fue que fuese tan bajita. Entonces, en esta foto, de repente, descubrimos a una O'Keeffe distinta, ¿no?, a la que no estábamos acostumbrados en las fotografías de Stieglitz o en las fotografías de esa Georgia O'Keeffe poderosa en el desierto, cogiendo huesos de animales. De hecho, el otro día estaba hojeando un catálogo de
de fotografías de Irving Penn, y en uno de los textos hablaban de cómo algunos de estos retratos eran impresionantes y tenían una cualidad casi existencial, ¿no? Mostraban a los retratados en su esencia, muy desnudos. Pero en el caso de O'Keeffe, al menos para O'Keeffe, no fue nada exitosa la sesión fotográfica, y cuentan en ese catálogo que O'Keeffe pidió que se destruyesen las fotografías que Irving Penn había hecho de ella, ¿no? Otros fotógrafos tuvieron un poco más de éxito. Por ejemplo, Philip Halsman fue a visitarla a Nuevo México, a Ghost Ranch, a una de sus casas, y la retrató en esta imagen tan elegante en la que sí que reconocemos a O'Keeffe, de blanco y negro, con un pañuelo cubriendo su cabeza, en una imagen muy elegante, de líneas muy claras, como su obra, ¿no? Son imágenes muy directas, y luego la vemos rodeada de esos elementos a los que ya se siente muy vinculada, ¿no? Esos huesos, por ejemplo, su propia casa o las montañas y el cielo que se cuelan en la parte superior de la imagen. De hecho, vemos incluso una escalera, que es la que conducía a la azotea de Ghost Ranch, donde vamos a ver que la van a fotografiar también. Más adelante, acuérdense de esta azotea porque va a volver a aparecer. Pues bien, Philip Halsman había recibido de nuevo un encargo de una revista, de la revista Life, de nuevo, y la fotografiaría y se publicarían estas imágenes en 1948 y en 1967. Otro de los que visitaría a Georgia Keeffe, de nuevo por el encargo de una revista, es Tony Vaccaro, que publicaría en 1960 este reportaje para Look Magazine, una de las revistas que de hecho se mencionan en esta correspondencia de los fans. Hay una fan que escribe a O'Keeffe diciendo que ha leído y que ha visto el reportaje y que le ha encantado. Tony Vaccaro va a mostrar a O'Keeffe, súper reconocible, de nuevo, con su moño, su vestido negro, con una de sus obras, pero totalmente rodeada por ese paisaje, ¿no? Hay una fusión entre su obra, su figura y el paisaje total en esta imagen, que además es en color y que nos da todavía un pulso más grande de ese aspecto tan importante en su obra. Vamos a seguir con otra imagen de Laura Gilpin, que la visitaría en 1953, y en 1963 publicaría imágenes en las que se podía ver el estudio, se podía ver el interior de las casas, ¿no? Aquí nos muestra a O'Keeffe vestida totalmente de blanco, rodeada de sus pinceles y junto a la ventana de su estudio, ¿no? Es una imagen que sería publicada en House Beautiful en 1963, como decía, dando visibilidad a O'Keeffe en este género, ¿no? de las revistas de interiorismo y decoración, y vinculando su casa a su propia imagen y a su obra. Cecil Beaton la volvería a retratar también en 1967, esta vez iría a verla a Nuevo México y la mostraría de nuevo como vaquera, rodeada de sus huesos, y en esta otra imagen que también se incluyó en el reportaje, en pie, con ese negro y ese blanco tan característicos y con esas cornamentas, esa arquitectura vernácula, ¿no? de su casa, que la vinculan mucho al lugar, la vinculan mucho a Nuevo México. En 1968 llegaría este gran reportaje de John Longard en la revista Life. Fue portada su propia imagen de ella de perfil en la azotea de la casa de Ghost Ranch. Decidió subir allí para ser retratada, y vemos todo el paisaje al fondo, y está acompañado una vez más de una de sus obras que se reproduce y que es una obra que se considera como un símbolo de lo americano, ¿no? Es una obra muy importante con la que se decide presentar a O'Keeffe, ya que es una obra pintada de los años 30, en un momento en el que todos estaban intentando encontrar qué era lo genuinamente americano, tanto en la literatura como en el arte. Les voy a mostrar ahora, sé que me estoy alargando un poco, ya voy a intentar acabar lo antes posible, pero les quiero mostrar algunas de las páginas del interior porque es un reportaje
exquisito. Lo que van a ver las páginas del interior lo he escaneado de un ejemplar de la edición atlántica que se hizo de este número de la revista Life, o sea que era lo que se veía fuera de Estados Unidos. Y le tengo que dar las gracias a Paloma Larcó, ya que es un ejemplar que ella recordó que tenía en casa cuando estábamos trabajando en el proyecto. Nos dijo que le sonaba, que tenía alguna revista en la que había un reportaje sobre O'Keeffe, y era este reportaje de John Longard de 1968. En el caso de la edición para fuera de Estados Unidos, la portada no era Georgia O'Keeffe, era Jane Fonda. Pero bueno, el reportaje en el interior sí que es igual al que se publicó en Estados Unidos e incluía dobles páginas como esta, en la que se presenta Georgia O'Keeffe totalmente fusionada con el paisaje en uno de esos paseos. Se la muestra de perfil, mirando al infinito, en un contraluz que hace que haya toda una gama de negros, grises y blancos que muy sabiamente han colocado al lado de la abstracción negra de 1927, que tiene ese tratamiento un poco similar, ¿no? de las formas también muy... y de la luz y del color. Aquí les muestro otras fotos que se publicaron en el reportaje. O'Keeffe en una actitud casi orante, en la imagen de abajo a la izquierda, como una mujer austera. Y aquí de nuevo caminando en el paisaje, en una imagen que también hemos incluido en la exposición. Pues bien, vamos a pasar a 1976, un momento en el que O'Keeffe está gozando de gran fama, ha celebrado una exposición de su obra el Whitney, el Museo de Arte Americano de Nueva York, en 1970, y hacia 1974 una de sus asistentes le sugiere que intente escribir sobre sus obras. Como ya hemos dicho, O'Keeffe era un poco reacia a utilizar palabras para referirse a sus obras, ya que consideraba que sus obras tenían que hablar por ellas mismas. Pero harta de que todos los demás lo hiciesen y no de una manera exitosa, a su juicio, decidió tomar ella las riendas y empezar a trabajar en un libro sobre su obra. Con casi 90 años de edad va a hacer esto. Es muy curioso porque el libro es una edición exquisita que de hecho he traído, se la voy a enseñar. Voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ver el libro bien. Bueno, aquí lo ven, es un libro gigante, es una edición de lujo de la que hubo una tirada limitada. El Barón, de hecho, recibió este ejemplar, este que tengo fue un regalo de Andrew Crispo, de un galerista, que un año después le vendería al Barón una obra de O'Keeffe, precisamente desde las Llanuras 2, que es la imagen que recibe a todos nuestros visitantes en la exposición de Madrid. Y este libro se convertiría en un auténtico bestseller. Poco después se editó en una versión con tapa blanda, mucho más accesible, y se reeditó en numerosas ocasiones, como decía, para convertirse en un bestseller. Y este libro incluía unas reproducciones exquisitas de sus obras. Al principio la gente pensó que se trataba como una especie de memorias, pero en realidad cuando uno lee el contenido no cumple ninguno de los requisitos de unas memorias, ya que no hay un orden cronológico, son referencias, digamos, en las que no siempre habla de ella, ni de los motivos y de la historia de las obras, sino que son como pequeñas pistas, ¿no? Pequeñas para ir adentrándose y para acercarse un poco más a su obra. Y lo curioso es que solo hay 2 fotografías de ella en este libro, que les voy a enseñar ahora mismo. Se trata, en ambos casos, de imágenes de una Georgia O'Keeffe ya muy madura, casi, como decía, casi con 90 años, y ninguna de esas fotos está hecha por los grandes fotógrafos que la habían retratado hasta entonces. Por supuesto, no hay ninguna fotografía de Stiglitz. Stiglitz está especialmente ausente en este libro, publicado en 1976. Y sin embargo se la muestra en la imagen de la izquierda, que es una de las páginas interiores del libro, con esas obras de cerámica que está acariciando. O sea, se la muestra todavía como una mujer
activa, ¿no? Con todos sus sentidos alerta. Y luego en la camisa del libro, en la parte trasera, se la muestra en uno de esos paseos mirando al horizonte junto a su perro. Pues bien, este libro va a ser un bestseller y un año después se va a emitir en la televisión pública americana un documental sobre su vida, que va a ser de las pocas ocasiones en las que ella acceda a que se la grabe y que le va a dar también mucha visibilidad y mucha popularidad, ¿no? entre el gran público. Voy a seguir para intentar acabar. ¿Qué pasa después de que Georgia Keefe muera? Muere en 1986 y el New York Times se va a hacer eco de su muerte a través de esta página en la que la presenta como una de las grandes pioneras del arte moderno americano. Va a escoger dos imágenes para retratarla. Va a escoger una imagen de Stiglitz, impresionante, la pueden ver ampliada en el centro de la pantalla, y una de esas fotos que Cecil Beaton hizo cuando la visitó en 1967, ¿no? O sea que va a mostrarla en su época más joven y en su edad madura, ya que va a formar parte del imaginario colectivo, ¿no? Esa imagen de O'Keeffe como mujer madura, venerable, fuerte, con unas arrugas muy características que en ningún momento trata de ocultar, y va a ser mostrada también con algunas de sus obras. Pues bien, yo voy a cerrar ya porque sé que no queda apenas tiempo, para contarles algo que me ocurrió hace unos días cuando estaba preparando la conferencia. Y es que O'Keeffe, desde que empecé a trabajar en este proyecto con Marta, que ha sido un privilegio, O'Keeffe se aparecía por todas partes. De repente saltaba cuando menos me lo esperaba. Y el otro día estaba viendo la tele por la noche en mi casa. Estaba viendo El cuento de la criada, que es una serie que a lo mejor muchos de ustedes han visto. Y cuando llegaron los créditos del capítulo que estábamos viendo, mi marido me dijo, uy, se aparece Georgia O'Keeffe en los créditos. Y entonces ya rebobiné y vi que hablaban de la obra El iris negro del Metropolitan, que al parecer había sido reproducida en el capítulo. No lo encontré, pero en el capítulo siguiente ya de repente vi que sí aparecía, efectivamente. Es el fotograma que tienen ahora mismo en la pantalla y se ve el iris negro encima de la chimenea, ¿no? en la parte derecha de la pantalla. Para los que no conocen la serie, que está inspirada en la novela de Margaret Atwood, se trata de una distopía en la que en Estados Unidos ha habido un golpe de Estado y hay un nuevo régimen en el que la mujer está totalmente relegada al ámbito doméstico y a la maternidad. Es un régimen muy conservador, con un fanatismo religioso asfixiante. Y es curioso porque este comandante, que es uno de los líderes del régimen, ha decidido rescatar muchas de las obras que se han considerado degeneradas y que se han sacado de los museos. Pues bien, él ha decidido quedarse algunas para su disfrute personal, y una de ellas es el iris negro de O'Keeffe, ¿no? Que es tremendamente simbólico, ya que O'Keeffe representa todo lo que en esta serie se intenta negar a la mujer, ¿no? O'Keeffe representa la libertad, la independencia, la capacidad de decidir sobre su propio futuro, ¿no? Entonces resulta, bueno, pues tremendamente simbólico que precisamente hayan escogido a O'Keeffe y a esta obra, ¿no? para la serie. En fin, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que la próxima vez que os aproximéis a la obra de O'Keeffe la podáis disfrutar un poco más después de este rato de reflexión sobre la construcción de su imagen pública, que la reconozcáis también, que cuando volváis a ver su rostro sepáis que se trata de ella. Y bueno, seguramente nos seguiremos encontrando tanto con su rostro como con sus obras, a veces de manera accidental, a veces de manera buscada, y espero que uno de esos encuentros buscados sea en las salas de la exposición en Madrid, donde podéis ver todas sus obras hasta el 8 de agosto. Están llegando muchos mensajes dándote la enhorabuena, felicitándote por este recorrido que has hecho por esa imagen pública de O'Keeffe, pero que nos has contado tantas cosas a la vez
que no son solo imagen pública, cómo Stiglitz controla al principio su imagen y cómo ella de alguna forma con el paso de los años va apoderándose de ella y cambiándola para transformarse en lo que ella verdaderamente sentía que debía representar. Ha escrito Barbara Lines para comentarnos un detalle, y es que ella dice que finally a woman on paper, o sea, esa famosa frase, al fin una mujer sobre papel, está escrita con una letra, está escrita en lápiz en lugar de en boli, en la carta manuscrita de Anita Politzer, Sí. y que se piensa que Politzer lo añadió después, que seguramente Stiglitz no dijo eso en 1916, sino que seguramente fue a finales de los años 20. Sí, yo la verdad es que había leído ese comentario y sé que se piensa que puede ser apócrifa la cita, pero a la vez es algo tan vinculado a su imagen que, bueno, forma parte de la leyenda. Bueno, no hay ninguna pregunta, simplemente que muchísimas felicidades, Clara, que ha sido genial escucharte y Muchas gracias a todos. un Yo he disfrutado complemento mucho también. fantástico y bueno, ya animaros a todos a venir. Es de verdad, ya llevamos casi 2 meses con O'Keeffe en Madrid. No sabemos cuándo va a poder volver a ser. Seguramente van a pasar unas cuantas décadas hasta que esto vuelva a ocurrir, así que animar a todos para volver. Y bueno, la semana que viene me toca a mí, hablo yo y os esperamos a todos en esta convocatoria del Museo Thyssen-Bornemisza online. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.